Este hombre en la parábola tal vez tenía todo el vigor, tenía toda la fuerza todavía. Tenía 2 hijos, pero los hijos lo veían, no, este viejo todavía está duro. Este viejo todavía es que tiene años, de aquí que este viejo muera, ¿cuándo vamos a ver la herencia? Si nosotros morimos antes, nunca disfrutamos de la herencia del viejo, yo la quiero ahorita. Era algo razonable. La pide uno de ellos y el otro sale beneficiado. Dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y repartió los bienes. No le dijo que le dio a él solamente, sino que dice que los repartió a ambos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y todo cuanto hubo malgastado. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros, obreros o empleados hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Él sabía cómo el papá trataba a sus empleados. Sabía que su papá tenía un trato bondadoso con los empleados. Y es el trato que debe tener todo empresario con sus empleados. Yo trabajé en una empresa que tuve diferentes tipos de gerentes. Y habían unos bien pedantes y habían otros que eran de un trato mucho mejor, que trataban humanamente o con consideración al empleado. Si alguien llega en la abundancia que les bendigo y les declaro a ustedes a tener empresa, al empleado ustedes tienen que tratarlo bien, amén. Tienen que tratarlo con piedad, tienen que tratarlo con amor. No quiere decir que por tratarlo con amor le vamos a permitir que haga lo que le da la gana, porque si no cumple lo que se le demanda, para afuera, así de fácil, va para afuera el empleado, y eso no es amor, eso es querer la empresa, que si no quiebra. Entonces, pero el trato debe ser justo, debe ser correcto, no debe ser maltratador. Y hay mucha gente que deja los empleos porque los jefes son maltratadores. Los jefes le hacen oído a chisme. Él no ha presenciado algo, pero siempre hay alguien que está con la mala intención y le coloca la mente al jefe alborotada. Pero si el jefe es sabio, él ve el rendimiento. Él no se está fijando en lo que le dice el otro, sino ve el rendimiento de la persona. Y si alguien le viene a meter cuentos, pero él ve el resultado y ve el producto y ve que las cosas le están saliendo bien con ese empleado, no le va a parar a lo que el otro le diga de ese empleado. Lo va a mantener allí. Es más bien, el otro es el que está en pico de Zamuro. Si no rinde, si lo que se la pasa es hablando y hablando, ese sí es el que está peligrando. Pero el que trabaja, el que hace su labor, el que cumple con su deber, difícilmente un empleador lo saca de su nómina. Lo va a mantener ahí por largo rato. Así era el trato de este papá con los empleados. Y este muchacho, volviendo en sí, dijo, oye, yo sé cómo trata mi papá a los empleados. No como este que me tiene aquí cuidando los cochinos y no me da ni una merienda para mi almuerzo, solamente me deja que coma lo que él le echa a los marranos. Lo trataba déspotamente. Y él, lo que lleva al arrepentimiento a este muchacho es la bondad del papá. Cuando una persona se le revela el amor de Dios para con su vida, viene arrepentimiento. Lo que mueve arrepentimiento a alguien es el amor del Padre. Dios te ama a ti y te ama a mí más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Aunque nosotros seamos rebeldes, desobedientes, contumaces, Dios siempre nos ama. Dios no se puede negar a sí mismo. La naturaleza de Dios es amor. Alguien dice, Dios tiene amor. No es que Dios tenga amor. Dios es amor. Es su naturaleza y Él no la puede negar.
Y sigue diciendo aquí la parábola: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce que ha hecho lo incorrecto. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus empleados. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Su padre le vio de lejos. ¿Qué quiere decir esto? Este hijo tenía tiempo que había salido de casa. Pero cuando dice la parábola que lo vio de lejos, era que todos los días el papá salía a ver si el hijo venía de regreso. Todos los días tenía la esperanza de que el hijo retornara a su casa, retornara a la bendición, retornara a los brazos de él, que siempre le habían esperado y siempre le habían dado el amor que él por un tiempo rechazó, pero cuando vuelve en sí, retorna a los brazos de su papá. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cómo lo recibe? Dice que se echó sobre su cuello y le besó. No le importó que el muchacho viniera hediondo a marrano o viniera hediondo a la ñinga del marrano. No le importó que el muchacho viniese mugriente, maloliente. El papá lo agarró, lo tomó en sus brazos y lo besó. Te dice que en el original dice que lo besó continuamente, que lo besó mucho, así como nosotros como papás, o los que están empezando y los que ya tienen su tiempo como yo, que son padres ya con hijas que pasan ya de los 25 años todas, las seguimos, yo las sigo besando, aunque sean grandotas y casadas. Yo cuando las veo las beso con ella, las beso como si fueran mi bebé. Me acuerdo cuando las tenía pequeñita, que las besaba en el cuello, que las besaba en la cabecita, y ese olor agradable a bebé que lo olfateé ahorita con mi nieta bella que tuvo Sabá. Aún después de grande yo los beso. Yo veo un señor aquí, un vecino, que él tiene sus hijos hombres, tan hombres que ya lo pasaron también en tamaño. Los hijos son bien altos y yo lo veo a él y los besa, besos duros, así como se besan los árabes de otras culturas, pero aquí en Venezuela usted ve a un hombre besando a otro y lo ve raro y dice upa, upa cachete. Pero cuando usted sabe que es el papá y ese es su hijo, dice, oye, es extraño que un papá esté besando a un muchacho ya de 20 y pico, 30, 40. Mi papá y yo nos besábamos mucho, él me besaba. A veces sentí esos vellos de su barba rozándome mi cara, besándome, que son los recuerdos bonitos que tengo de mi papá. Usted como papá, los que están ya como padres, los que van a ser y los que están en proyecto más adelante, el contacto físico es importante en la familia. El contacto físico no se puede perder. El abrazo y los besos de un papá hacia el hijo se tienen que mantener toda la vida, siempre, porque el hijo cuando esté tal vez en una situación desviada, va a recordar que siempre tiene un papá que lo abrazó y lo besó y no lo va a estar esperando con un rabo de chucho en las manos, no lo va a estar esperando con un cable de electricidad para darle leña, sino que siempre el amor que le demostró desde niño y en su adolescencia y juventud, lo va a tener también siempre. Ese es nuestro Padre. La gente, el ser humano muchas veces actúa de forma brusca, de los cuales se arrepiente posteriormente cuando un hijo comete un error. Porque ningún padre quiere que el hijo cometa fallas, o si yo he cometido error no quiero que lo cometan mis muchachos. Pero cuando vemos que se le ha dado un consejo, yo pasé por esto, no quiero que tú pases por esto, evita estas conversaciones, evita estas amistades. Y vemos que la persona en lugar de evitarlas las busca, golpea en el corazón del papá o de la mamá. Y el golpe es muchas veces tan duro que el papá le cierra la puerta al muchacho. Dice, ya usted no me entra, ya esta casa no es de usted.
ya usted no forma parte de esta familia y los echan. Y es una actitud completamente irracional. Pero ese papá actúa así también porque a él no se le ha revelado el amor del Padre Celestial. Que a pesar de que todavía tú tienes errores, Dios siempre está dispuesto a brindarte su amor y a darte el amor incondicionalmente. Amén. Incondicionalmente. Aun cuando nosotros estemos haciendo lo incorrecto, Dios nunca deja de amarnos. Él siempre nos ama. ¿Qué está esperando Él? Que volvamos en sí, que volvamos de la vida loca, de la vida errada en la que tal vez se envuelve la gente, y cuando retorna Dios nunca lo rechaza. Dios está con los brazos abiertos para tomarnos en su pecho, besarnos y decirnos: este es mi hijo amado. Se había perdido, pero ha regresado. Amén. ¿Y cómo lo recibe? Él creía que lo iban a recibir como un obrero, como un jornalero, porque había hecho de la herencia un desastre. Él la comió toda, completica. Hay una antítesis, una gran diferencia, porque en esto también quiero ser consecuente. En los últimos años ha salido una doctrina enfatizando más la ley o el Antiguo Testamento que el Nuevo Pacto en Cristo. Esa ley la llaman los judaizantes, más que todo están en ese nivel, exaltando más la ley que el Nuevo Pacto. Y no es que nosotros prediquemos en contra de la ley, sino que la ley es un pacto que ya caducó, ya venció. Estamos en el pacto nuevo, en el pacto hecho por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El nuevo pacto llamado la gracia infinita de Dios. En ese pacto estamos nosotros. En el antiguo pacto, cuando las personas estaban en la presencia del Padre, Dios le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. En la gracia, en el nuevo pacto, Dios le dice: pónganle calzado. Pónganle calzado. Dios nos pone calzado, ¿para qué? Para predicar la palabra de Dios. En la presencia de Dios, Él nos reviste de su gloria. Amén. Él nos ayuda a caminar correctamente. Él nos dice: vamos, tú eres mi hijo, te tengo un vestido de lino fino, santidad. Tus pasos serán guiados por mi presencia y por mi espíritu. Zapatos nuevos, amén. Fuerzas nuevas. El amor de Dios nos fortalece. El amor de Dios nos imparte fuerzas para caminar correctamente. Las personas caminan por sendas erradas porque no tienen fuerza, porque tal vez son arrastrados por la corriente, pero cuando el amor de Dios viene sobre la vida de una persona, sus pies se enderezan. Sus pies se ponen como de sierva, dice, y en las alturas nos hace andar. Amén. Vamos a caminar en la presencia de Dios, fortalecidos por su amor, que es muy grande. Aleluya. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Traed el becerro gordo y matadlo. Mátenlo. ¿Dónde lo mataron? Lo mataron en la presencia del Hijo. No lo mataron a escondidas, sino le dijeron: traigan el becerro más gordo, el que esté más apto para un banquete, mátenlo y hagamos fiesta. El sacrificio de Cristo fue violento. El sacrificio de Jesús costó mucho. Fue un sacrificio de derramamiento de sangre hasta su última gota. Y lo fueron haciendo paulatinamente, gradualmente, hasta que salió la última gota de su sangre. Pero aquí nos habla esta parábola de la gracia del Padre para con el Hijo. En el Antiguo Testamento está la parábola del hijo pródigo también, pero al tipo ley. ¿Cómo era este? Vamos a ver la diferencia. Deuteronomio capítulo 21. Está la parábola del hijo pródigo, claro, más resumida. No está tan a detalle como vemos la de Lucas. Pero el hijo desobediente, el hijo contumaz, el hijo rebelde,
mire lo que estaba escrito en la ley. Deuteronomio capítulo 21, verso 18. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz, rebelde, desobediente, que no obedeciere la voz de su padre, ni la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciera, es decir, oye, ya le dijo, lo hemos regañado, le hemos dado su cuerazo y el muchacho sigue haciendo lo incorrecto. Dice, entonces, miren cómo procedía aquí la ley. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Por ejemplo, si vivía aquí en Judivana, lo iban a llevar a la Plaza Bolívar, allí frente al Banco de Venezuela. Allí lo iban a poner en el medio de la plaza. Y dirán los ancianos de la ciudad, los sacerdotes o el ente religioso de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, comelón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así que quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Se parece una de la otra en el proceder del Padre? Esto era ley, esto era la ley. Ahora, la Biblia nos dice que todo aquel que no cumpla la ley en una tilde, en una coma, todo lo que está escrito tenía que ser cumplido. Ahora, ¿quién no tenía hijos rebeldes en ese entonces? ¿Ustedes creen que todos los que existieron en el Nuevo Testamento eran macrosantos, toditos esos muchachitos que nacían? Tremendos bandidos. Los hijos de David le querían quitar la vida al papá. De todos errores se veían en la familia. Pero ¿dónde está registrado que un papá y una mamá llevaron al hijo a la plaza para que los apedrearan? En el Antiguo Testamento. ¿Quién lo cumplió? Nadie lo cumplió. Entonces ellos eran violadores de la ley. Porque iban a decir que ningún hijo era rebelde, que ninguno en ninguna familia de judía, nadie era comelón ni bebedor. Nadie echaba una copa de vino, nadie. Oye, qué mentiroso. Entonces, ellos eran incumplidores de la ley. No sé cómo los judaizantes presentes pretenden cumplir toda la ley. Esta es una de las instrucciones que tienen que cumplir si tienen un hijo desobediente. Apedréenlo. Y qué horror. Bajo la ley se ven estas. Ahora, ¿ustedes creen que Dios es el mismo Dios de amor del Antiguo Testamento y es otro Dios de amor en el Nuevo? ¿O es el mismo siempre? ¿Y por qué ella se actuaba así? Porque ella actuaba como bravo, como mostinado. ¿Saben quién mitiga? Porque Dios es justo, Dios actúa con justicia. Cuando las familias tenían un hijo rebelde, un hijo contumaz, es como un juez que ve que alguien cometió un asesinato frente a sus ojos. Él es testigo ocular del hecho y es un juez. Sin embargo, no dice nada. Si llevan el caso a un juicio, el hombre lo absuelto. No actúa con justicia, porque mezcla los sentimientos. Dios no mezcla sentimientos. Dios no mezcla emociones. Dios actúa realmente con justicia. Y un hombre que cometa tales hechos de violación a la ley merecen el castigo que la ley dice que merece. Pero hubo algo que quebrantó el corazón de Dios, el corazón del Señor. Hay una antítesis entre el hijo pródigo del Nuevo Testamento y el hijo pródigo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento termina en tristeza. En el Nuevo Testamento termina en alegría. En el Antiguo termina en muerte. En el Nuevo termina en una fiesta grande, un banquete a todo dar.
En el Antiguo Testamento termina con una F. En el Nuevo Testamento también con una F, pero de festín. Una fiesta enorme. Eso es ley, aquello es ley, esto es gracia. Dios con nosotros actúa con gracia. Amén. Bajo esa gracia estamos hoy y no podemos permitir que lo antiguo se levante como un trapo viejo, como un muerto que saca la mano para estropearnos la gracia infinita que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Justicia en el Antiguo Testamento era de ese tipo que tenía que aplicarse. Justicia en el Nuevo Testamento, Dios la aplicó sobre alguien que se dispuso a llevar toda la rebeldía del hombre sobre su cuerpo. La justicia entra por otro hijo en el Nuevo Testamento llamado Jesucristo, el Hijo perfecto. Él hace la diferencia. Amén. Él hace la diferencia. ¿Y por qué hace la diferencia? ¿Saben que si nosotros seguimos leyendo en Deuteronomio 21, el capítulo 21, también de ese mismo libro, capítulo 21, verso 21, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Maldito por Dios es el colgado. Cuando esta ley se da, en Deuteronomio, cuando esta ley se da, no existía la muerte por crucifixión. Pero Dios se lo revela a Moisés como un vidente de lo que vendría más adelante. Las muertes eran por lapidación a piedra. No se tenía conocimiento de la muerte por crucifixión, sino por lapidación. ¿Y quién era maldito? El que era colgado en un madero. Cristo se hace maldición por nosotros. Se hace maldición por nosotros cuando es puesto en la cruz. El derramamiento de su sangre inocente ciertamente nos limpia de pecado. Pero nuestra redención, la redención de toda la maldición, es cuando Él es puesto en el madero, porque había una ley que así estaba asentado: maldito el que es puesto en un madero. Y Cristo, sin tener culpa, sin tener pecado, es colocado en el madero, y allí recibe toda la maldición de nosotros y se realiza el intercambio. Él lleva todo lo malo del hombre, a cambio nos entrega todo lo bueno de Él. Amén. Él lleva todo el pecado tuyo, a cambio te entrega toda la justicia que Él tiene. Somos justificados en Cristo Jesús, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en el Calvario. Él nos justifica solamente por la fe en Él. A Él le costó mucho, mucho le costó a Jesús, mucho le costó al Padre desprenderse de su Hijo. A nosotros solo nos cuesta creer en Jesús, para que la vida del resucitado entre a nosotros, el amor del Padre nos envuelva y comencemos una vida nueva. Amén. No era que en el Antiguo Testamento Dios era malo y necesitaba nacer de nuevo, o nació de nuevo en el pacto de Jesús. El que necesitaba nacer de nuevo era el hombre, y el hombre nace de nuevo en Cristo. Por la fe en Jesús somos nuevas criaturas. Ya no somos allegados, ya no somos siervos lejanos del reino de nuestro Padre, sino que somos hijos del Rey legalmente. Nos constituimos en hijos. Todos los seres humanos en la tierra son criaturas que existen, pero venimos a formar parte de la vida verdadera cuando le abrimos el corazón a Jesús. Jesucristo, Dios hecho hombre, es la fuente inagotable de vida para el ser humano. El hombre existe y el hombre vive, pero tiene
un espíritu muerto para con Dios, no escucha a Dios, no le habla a Él, vive aislado, trabaja, compra casa, compra carro, tiene cuentas bancarias, pero espiritualmente un muerto. Necesita tener vida. Hay gente que lo que está es existiendo solamente para gozar de placeres temporales. ¿Cuándo viene la vida verdadera a un ser humano? Cuando le abre el corazón a Jesucristo. Cuando el corazón recibe a Cristo por la fe, entonces no solamente existimos, sino que vivimos y vivimos la vida de Dios en nosotros, aquí y ahora, en el presente. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Así que, como decía el cántico, uno de los cánticos de adoración, no hay principado, toda potestad, toda maldición no soporta la presencia del Espíritu de Dios en una persona. No hay demonio, no hay principado del infierno, no hay hueste espiritual de maldad que soporte la presencia de Dios en una vida. Hay libertad en Cristo Jesús. El libro de Isaías, saben que nosotros recibimos a Cristo y viene a morar dentro de nuestro cuerpo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y es el que nos ayuda a caminar en toda verdad. En toda verdad, quitando, rompiendo toda mentira, todo argumento familiar, todo argumento de la sociedad, todo argumento de mentira del diablo, lo rompe la verdad que es Cristo. Y el Espíritu de Dios nos ayuda a romper toda ligadura con el pecado. Hay gente que no se le hace difícil, ha asistido a terapia, recibe instrucciones en centros de rehabilitación para dejar vicios, para dejar adicciones, y no pueden. Yo conversé con un director de un centro de rehabilitación y él me dice que de 100 drogadictos que entran a un centro de rehabilitación, 5 se rehabilitan, 95 quedan en la misma condición, se van. De los 5 que se rehabilitan, 3 vuelven atrás al poco tiempo también. 2 quedan. Un 2%. Pero cuando la gente le da cabida a Cristo, funciona no como un centro de rehabilitación, no como un centro de psicología o de psiquiatría para cambiar el pensamiento. Viene un cambio del interior hacia afuera. Amén. Viene un cambio del interior hacia afuera. La Biblia dice en Proverbios 16:6. Proverbios 16:6 dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios, con el temor del Padre, el hombre se aparta del mal. El papá lo puede aconsejar, la madre lo puede aconsejar, los hermanos pueden aconsejar a alguien. Pero si no hay temor de Dios en su corazón, el hombre sigue en su desvarío, en su desviación, en su error. Cuando el temor de Dios entra a la vida de la persona, se rompen las ligaduras, se rompen los yugos. Dice Dios en Isaías capítulo 10, verso 27, que por la unción, el yugo se pudre. ¿El yugo de qué? El yugo de pecado. En las últimas palabras de este texto en Isaías dice, y su yugo, la carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La presencia del Espíritu Santo en una persona hace que toda atadura con el mal se rompa. Amén. Que toda cadena que lo ata al pecado se quebrante, quede rota totalmente. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesús. Tenemos un Padre que nos ama y ha entregado lo más grande del cielo para nuestra reconciliación, Jesucristo, y nos ha dejado un consolador, un fortalecedor
el Espíritu Santo que nos ayuda todos los días hasta que Él nos lleve a su presencia. Todos los días. El amor del Padre hace que todo miedo se vaya. El amor de Dios hace que todo temor a lo malo se quite y podamos caminar con seguridad. No hay temor de malas noticias. No hay temor de crisis. Dice que en Gálatas capítulo 3, verso 13, dice que Cristo se hizo maldición por nosotros. Cristo se hizo maldición por nosotros, porque maldito todo el colgado en un madero. Así que no hay enfermedad que soporte la presencia de la bendición de Dios en nuestra vida. En tu vida mora el Espíritu Santo. En tu vida mora la palabra. Así que la enfermedad, si está todavía allí, le queda poco tiempo, porque no puede estar la bendición y la maldición juntas. No puede estar la enfermedad y la bendición de Dios en un lugar. El quiste se tiene que ir. El tumor se tiene que ir. El cáncer tiene que desaparecer. La osteoporosis se tiene que ir. La migraña se tiene que ir. Todo mal en el cuerpo se tiene que ir, porque no va a soportar la presencia poderosa que habita dentro de nosotros por la fe. Y mientras usted tome la palabra, se unifique con Él, ese amor le comenzará a fluir y a saturar. Y no habrá maldición presente en su vida. Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero no se le ve prosperidad. Trabajan y trabajan, día y noche trabajan, y años. Hay una maldición circundando la finanza. Dios rompe a través de Cristo en nuestra vida con toda maldición. Toda maldición. Nosotros en esta Venezuela, golpeada, devaluada por los malos gobiernos, nosotros como hijos de Dios caminamos en bendición. Hasta hoy Dios no nos ha faltado y nunca te va a faltar. La bendición de Dios en este tiempo para nosotros como hijos de Él se va a manifestar de una forma extraordinaria. Dios está vivo. Dios no está muerto. Dios está vivo y vive en todo aquel que le cree a su palabra, que toma su escritura con valor, la atesora y la pone en práctica. Dios está vivo y está dispuesto a quitar toda maldición de tu finanza, de tu matrimonio, de tu hogar, de tu cuerpo, de tu empresa, de todo lo que tú tienes, y llenarte de toda la gracia y la bendición que Él ganó para nosotros con su obra perfecta en la cruz. Amén. Su obra perfecta en la cruz. Qué maravilloso Padre tenemos nosotros, que aunque nos hayamos desviado, todo lo preparó para nuestra reconciliación, para nuestro retorno en bendición con Él.